primer lugar, agradezco por la invitación a las autoridades del municipio, de la Dirección de Seguridad Ciudadana, al maestro Amador, a Vicente y a todos los colegas que han colaborado para organizar esta reunión y también para aquellos que han colaborado con nosotros para poder presentar este trabajo, entre otras a la ingeniera Miriam, que acabo de ver ahorita. Estuve conversando con ella. Bueno, lo que voy a presentar el día de hoy es el resultado de un trabajo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Los colegas que están aquí en la lista somos los coautores. Creo que por ahí anda Mario Pavel, no lo veo, que va a presentar más tarde. Es otro de los colegas que ha colaborado en este proyecto. Y se trata de lo siguiente. En los últimos años ha habido una evolución de cierto tipo de delitos en México y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los cuales, pues, como saben todos ustedes, casi todo tiene a la baja, de acuerdo con las informaciones oficiales, pero otros tienen cierta tendencia de persistencia y de presencia territorial organizada que nos interesaba, digamos, tratar de explicar. Pero en segundo lugar también hay otro tema que es central, que es la transformación que ha habido en los prácticamente ya 10 años en la zona metropolitana, en otros lugares en menos tiempo, en las estrategias de patrullaje y en particular a partir de la formación de los centros de comando y control como el C4, C5 y otros, en los cuales ha habido un mecanismo a través del cual se puede, digamos, se ha centralizado tanto la recepción de llamadas de emergencia como otro tipo de llamadas, y además con las cámaras de monitoreo y otros instrumentos se puede detectar ciertas situaciones y entonces atenderlas a través de este sistema, el cual tiene un mecanismo a partir del 911, entre otros, que se llama, digamos, que a partir de la recabación de la información y el análisis dentro del centro, se despacha una unidad o una autoridad o se realiza una actividad específica de las autoridades para esto. Entonces, el interés que tenemos nosotros es entender precisamente cuál es el efecto que tiene hoy día el patrullaje y la estrategia de patrullaje en la zona metropolitana de la Ciudad de México sobre un tema muy particular de un delito que es el de extorsión, que tiene un conjunto de características que muestro ahí, pero que sobre todo para su implementación requiere de una estrategia territorial continuada, ¿okay? Con todas las implicaciones que esto significa. Y entonces, para eso, lo que nos interesaba, bueno, esta es un poco la tendencia que tenemos tanto a nivel del país como también la tendencia dentro de la zona metropolitana. Ustedes pueden ver que la extorsión tiene un comportamiento relativamente diferente al conjunto total de los delitos y no obstante que es una proporción relativamente baja, es un tema central para tratar de entender cómo trabajan las organizaciones criminales dentro de nuestras áreas urbanas el día de hoy. Para eso, entonces, implementamos un estudio que requirió varios instrumentos y varias etapas de trabajo. Lo voy a describir muy rápidamente. Durante la pandemia en particular, digamos, lo primero que nos interesó saber cuál era el efecto de la pandemia en, digamos, el comportamiento delictivo. Ya sabemos bastante sobre eso, no hemos encontrado todavía muchas explicaciones de dos tendencias muy importantes. Durante la pandemia y después de la pandemia ha habido una tendencia más o menos clara de reducción de los delitos en el país y también en la Ciudad de México. Las razones por las cuales esto ha ocurrido no las tenemos muy claras, pero entenderíamos que la política pública en materia de seguridad debe tener un efecto sobre esto. Y entonces el reto es medir el efecto que tiene la política pública sobre los delitos y en particular, para nosotros en este caso, el reto que es tratar de explicar cómo la política pública ha tenido ciertos desarrollos que tienen o no un efecto sobre cierto tipo de delitos, que es el de extorsión. Para eso entonces se requería hacer un trabajo en varias etapas y lo que decidimos hacerlo en virtud de, digamos, de los problemas de registros de información, no solo delictivos, sino sobre todo del trabajo policial en la Ciudad de México, pero a su vez también temas de victimización dentro de la Ciudad de México, es unir 4 tipos de instrumentos que fuimos construyendo de 2022 hacia ahora.
El primero de ellos fue una encuesta de victimización y participación ciudadana aleatoria que realizamos en el Colegio de México, en la alcaldía de la alcaldía Cuauhtémoc, perdón, y particularmente nos concentramos en el centro histórico porque nos interesaba ver las dinámicas contrastantes que hay entre la dinámica de patrullaje intensivo que se da en esa zona de la ciudad, así como también la intensidad de los delitos que, no obstante esta inmenso y claro despliegue territorial que tenemos de la autoridad pública en materia de seguridad, digamos, a nivel federal y a nivel estatal, seguían apareciendo ciertos fenómenos como el cobro de piso. Y el otro que nos interesaba en particular, para el cual teníamos también acceso a esto y habíamos hecho estudios previos, era el de Ciudad Nezahualcóyotl, en el cual también se han implementado una serie de nuevas prácticas de patrullaje y estrategias que nos permitían y nos interesaba analizar qué efecto tenían sobre este delito. Estos son los dos territorios del trabajo. Dentro de los dos territorios hicimos en primer lugar una encuesta de victimización, percepción ciudadana y confianza institucional. Son son tres de las dimensiones centrales que vamos a mostrar el día de hoy. Sobre todo nos vamos a concentrar en dos temas de esto. Y a partir de ahí también requeríamos los datos de patrullaje. Este es un tema muy interesante porque, de hecho, los datos de patrullaje y los despachos de los C4 y C5 no son públicos. Entonces tuvimos que llegar a un acuerdo con la autoridad municipal en este caso y con la Dirección de Seguridad para poder tener acceso a los datos de patrullaje del año de la encuesta, que es 2022, y a partir de ahí hacer un modelo de análisis que consiste en dos etapas metodológicas. Un análisis de regresión logística, digamos, de un conjunto de regresores que considerábamos que eran importantes para entender cuáles son los factores que estaban atrás de la percepción de inseguridad, así como de la victimización, y también, por el otro lado, para entender en la relación entre, digamos, ciudadanía y autoridades policiales, particularmente qué tipo de relación se establecía, relaciones de confianza, de conflicto, de satisfacción, y por el otro lado, qué tipo de estrategias policiales se estaban desarrollando y buscar un mecanismo para medirlas, para medir su efecto en este mecanismo. Estos son los objetivos centrales: identificar las condiciones territoriales, institucionales y sociales asociadas con la percepción del delito de cobro de piso a nivel de la Ciudad de México y particularmente a nivel vecinal en este caso, y estimar en segundo lugar lo que llamamos nosotros el efecto causal del patrullaje policial en la percepción de inseguridad. Aquí están las preguntas y la estrategia metodológica era de 2 pasos. Ahora, ¿por qué de 2 pasos? Porque si bien el análisis estadístico que nosotros tenemos y se ha desarrollado bastante en los años recientes nos da, digamos, predicciones y nos da modelos explicativos con alta probabilidad, no nos da un fenómeno y un problema que tenemos en todos estos análisis, del análisis de la causalidad, es decir, el efecto causal del patrullaje en la reducción o no de cierto tipo de actividades delictivas. Para eso entonces requeríamos construir un modelo diferente. Y este es lo que se desarrolló con lo que se llama un GeoRD, que es una regresión continua, digamos, geográfica discontinua, que es un modelo que utiliza métodos cuasi experimentales para tratar de explicar cómo el patrullaje tiene un efecto sobre ciertos delitos y cómo el paso de un territorio a otro puede medirse claramente en términos tanto de las condiciones socioeconómicas y delictivas y los efectos directos del patrullaje. Y es lo que voy a tratar de mostrar hoy y tratar de explicarlo. Bueno, en la primera parte del estudio, aquí hay un resumen muy rápido de del análisis logístico. Nos pareció importante entender qué pasaba con la confianza interinstitucional. Para nosotros la desconfianza institucional es el correlato individual más fuerte y más importante que afecta la percepción ciudadana de sobreseguridad, así como la relación con la autoridad. En segundo lugar, lo que llamamos eficacia colectiva o cohesión social en los barrios también era un factor y sigue siendo un factor importante para entender cómo en algunas condiciones puede anidarse cierto tipo de delitos o puede tener la comunidad vecinal junto con la autoridad la capacidad para resolver este problema y, digamos, evitar o sacar ciertos problemas de crimen de su barrio. El otro es el desorden físico.
El tercero es el modelo de concentración económica de los barrios y de las zonas en donde estamos trabajando. En fin, y bueno, aquí lo que hicimos básicamente, hay una serie de trabajos y de modelos estadísticos que se desarrollaron. Está ya planteada esta parte del reporte, pero lo más importante en la segunda etapa era decir, bueno, sabemos cuáles son los factores que inciden sobre el delito, así como también los factores de la victimización de las personas dentro de estos barrios. Ahora, ¿qué efecto tiene el trabajo de patrullaje en la Ciudad de México para poder resolver estos problemas? Para eso hicimos dos hipótesis. La primera es la intensidad de patrullaje reduce las manifestaciones visibles de la presencia criminal. ¿Okay? Esta es la hipótesis 1. Y la hipótesis 2, que es la hipótesis alternativa, es que la intensidad del patrullaje no tiene efecto sobre las dimensiones relacionales de la extorsión en particular. Entonces, la idea era ver si en la primera hipótesis tenía un efecto y si no lo tiene, ¿qué significa que no tenga este efecto? ¿Ok? Es decir, no es nada más el hecho de que si tiene o no tiene un efecto, sino ver qué significa y qué implicaciones tiene para el problema de resolver este delito, para las comunidades que tienen este problema, así como para el trabajo policial. Bueno, y entonces, a partir de ese trabajo, esta es un poco la literatura que está sobre este tema, que es una literatura, una parte no es muy nueva, la otra sí es muy nueva porque está utilizando, como lo estamos mostrando, modelos cuasi experimentales para tratar de entender si realmente en territorio podemos medir y dosificar la dosis de patrullaje y efectivamente saber qué es lo que la autoridad pública tiene, digamos, como trabajo y cuál es su efecto directo en el territorio y cuáles otros efectos tiene, ¿ok? Y de aquí sacamos una cosa nada más muy simple que me parece interesante, que es el texto de Cooper, que es un trabajo que construyó una cosa que se llama la curva de Cooper, que establece la dosis que lleva, digamos, su nombre, que es, el tema central es que las paradas entre 10 y 5 minutos del patrullaje, ¿no?, tienen un efecto sobre el tiempo libre de delito posterior con un rendimiento decreciente a partir de este. Este es un tema ya para medir lo que es el patrullaje. Uno ve que hay dos mecanismos de trabajo policial. Uno es el despliegue de territorio, que uno ve claramente que hay una estrategia, pero ahora lo nuevo, particularmente con los nuevos sistemas como los C4 y C5, hay el despacho y entonces tenemos que ver el despacho qué efecto tiene, y este tiene el efecto en muchas formas y podemos medirlo de muchas maneras. Y esa es la idea del trabajo. Entonces, las dos dimensiones importantes de este trabajo es entender primero la frecuencia con la que se realiza el patrullaje, el número de despachos por unidad y tiempo y superficie. Y en segundo lugar, la permanencia, es decir, el tiempo que la unidad permanece en el lugar desde el arribo hasta la liberación del hecho, ¿no? Gracias. Por allá hay una señal. Ok, entonces me voy muy rápido. Ahora, lo que hicimos, juntamos estos 4 datos, la encuesta que desarrollamos, los registros de los despachos C4 para este caso de Ciudad de Nezahualcóyotl, la de NUE, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas, y hay algunos otros datos, pero estos son los centrales para tratar de armar un modelo en el cual tratamos de establecer una idea central. Y particularmente en Nezahualcóyotl es interesante esto porque en virtud del programa de trabajo en proximidad es una ciudad y un territorio en donde el despliegue policial es relativamente uniforme, pero a su vez también, como tienen el C4, tienen un mecanismo de despacho que tiene varios insumos, pero también varios mecanismos de salida y de despachos, ¿no? Podemos discutir después más esto, pero lo que nos interesaba ver qué pasaba entre los sectores de mayor intensidad y de menor intensidad, y lo medimos a través de los 15 sectores y los 16. Bueno, no usamos los cuadrantes, en este caso nada más vamos a usar los sectores, después puedo explicar por qué los sectores son centrales. Y lo que tratamos de hacer es esto, y esta es la idea de la discontinuidad. Es decir, el criterio de interpretación es muy simple para ver cuál es el efecto del patrullaje. En el eje horizontal se mide la distancia de cada hogar dentro de un territorio muy particular de ese sector, por ejemplo, entre dos sectores policiales. Y por el otro lado, el criterio de decisión para ver la magnitud y el efecto del patrullaje es un criterio que es la magnitud de interés en la discontinuidad en el origen. Ustedes pueden ver una cosa muy simple que es la continuidad-descontinuidad. Entre un territorio y otro, cuando no hay un efecto del patrullaje, la continuidad es fija, como pueden ustedes verla en la imagen de la derecha, y cuando lo tienen en
en el lado izquierdo sí hay una discontinuidad, lo cual quiere decir o puede decir que sí hay un efecto. Este efecto puede ser negativo o puede ser positivo también, que esta es otra cosa que también es interesante. Bueno, y este es el resultado, y de aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Desafortunadamente no tengo demasiado tiempo, pero podemos platicarlo después. Lo que mostramos en esto, en las funciones de regresión local, todas convergen en el origen de los intervalos de interconfianza, es decir, prácticamente no hay discontinuidad. Por lo tanto, lo que podríamos decir que el efecto de patrullaje, dada la discontinuidad estimada de 0.7%, no tiene un efecto en particular sobre el delito de extorsión para las unidades agregadas, pero sí lo tiene para algunos sectores, como lo vamos a mostrar ahora en este momento. Pero lo más importante que nos dice y la conclusión que podemos tener es que parte de la hipótesis 1 se cumple en el sentido de que sí tiene un efecto general sobre la percepción de seguridad de las personas, pero no tiene un efecto, como lo dice la hipótesis 2, sobre el fenómeno de la extorsión medido en términos de victimización por extorsión de las personas. ¿Okay? Bueno, estos son los sectores, los 15 sectores, y estos son los valores que tiene la intensidad de patrullaje policial que nosotros medimos a través de los despachos, ¿no? Ustedes pueden ver que Juárez es el que más tiene, mientras que Lago es el que menos tiene. Ustedes pueden además entender, como trabajo aquí que hacen en, digamos, territorial, esto tiene mucho sentido en la manera en que está distribuido el trabajo policial, y en ese sentido también ustedes pueden ver que hay una enorme variación, hay un rango de casi 5 puntos entre las 15 unidades, y esto dice bastante de los efectos que tiene el patrullaje sobre los delitos. Pero por el otro lado, y quiero hablar un poco más rápidamente de esto, va a ser muy rápido, tiene un efecto indirecto en dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, en el tema de extorsión, que puede ser un proxy de crimen organizado, sí tiene un efecto de reducción en la percepción de inseguridad de las personas, es decir, el patrullaje sí incide. En lo que no incide en todo el territorio a nivel agregado es en el nivel de extorsión, pero no obstante esto, sí incide en algunos territorios dentro o algunos sectores dentro del mismo estado. En cambio, otras preguntas que nosotros hicimos dentro de la escuta, como la presencia de bandas que cobran cuota, el conocimiento de cobro de piso y la victimización misma por extorsión, en realidad el efecto es relativamente mínimo. Por ejemplo, cobro por victimización es mínimo en el sector La Perla contra el Central, pero es el único lugar en donde tuvo un efecto significativo, no en el resto de los sectores. Bueno, y estas son un poco las dos implicaciones. Hay 7 continuidades dentro de los sectores que coinciden en términos de la percepción del crimen organizado, y por lo otro hay una ausencia relacional sobre el conocimiento de cobro de piso. Bueno, para terminar, entonces, el patrullaje en este sentido reduce, digamos, la percepción de actividad del crimen organizado en las colonias, particularmente en ciertos sectores, pero también es a nivel agregado. El efecto se identifica en las fronteras donde, digamos, hay una intensidad muy apreciable, ¿okay? Ahí están los valores, que son parte de los valores de esto, y también en ciertos sectores, como por ejemplo el sector Central y Reforma, ¿no? Pero por el otro lado, el patrullaje no reduce el conocimiento de cobro de piso, el cobro de cuotas particularmente, el control de calles por bandas y finalmente la victimización por extorsión. Entonces aquí lo que significa es que hay que hacer un trabajo diferente o cambiar algunas estrategias de patrullaje. ¿Cuáles son esas? Aquí me voy rápidamente a las conclusiones. Bueno, más que a las conclusiones, me voy a las implicaciones de política que este estudio podría tener para lo que se está haciendo en el caso particular de NESA. En primer lugar, es un tema de registro de tiempo de permanencia. Nosotros encontramos que en la base de datos de NESA están todos los datos necesarios para saber el despacho, cuándo llega la patrulla, cuánto tiempo, no tanto cuánto tiempo está, sino cuándo termina el evento o, digamos, el hecho. Y entonces ahí tenemos un cierre con se encontró o no se encontró la persona, se registró, se resolvió el problema, no se resolvió, en fin, hay varias cosas. Pero lo importante aquí es que
En ese registro original no existía como tal una variable que se llamaba tiempo de permanencia. Nosotros la construimos a partir de otros indicadores proxy que tiene la misma base de datos, y una de las implicaciones que tiene el estudio es que el sistema de despacho municipal consigna los tiempos de llamada, despacho y arribo, pero no el momento de liberación de la unidad. Si uno toma esta variable en cuenta, puede tomar uno la duración del evento, que es el spread o este periodo muy particular en que la policía está presente atendiendo el evento, y en los estudios previos que nosotros mostramos antes, como también en algunas de las colonias, esto sí tiene un efecto directo sobre la extorsión. Entonces, la recomendación de política es construir dentro de la base de datos y en el evento y en el programa de trabajo policial una medida del tiempo de residencia. ¿Okay? Sería la primera propuesta de política. La segunda es la calibración de dosis en los corredores en riesgo. Particularmente, como ustedes saben, hay 2 o 3 corredores más importantes que creo que son Metro, estaba Juárez o está Centro, y hay un cuarto que ahorita que no recuerdo que está en la lista, ¿no? Pero sobre todo en esos corredores en donde la intensidad de patrullaje es mayor, también medirla con tiempo de permanencia y dosificar esta situación entre, trabajo territorial y trabajo de despacho podría mejorar la atención. La evidencia acumulada indica que la presencia policial rinde más concentrada en paradas de 10 a 15 minutos que distribuida de manera uniforme. Esto no necesariamente va contra el programa de proximidad, sino que implica un ajuste a la política de dosificación simplemente. Y el tercero es la continuidad y disponibilidad de los registros, ¿no? Nosotros pudimos hacer este trabajo de estimación causal por el acceso a los registros administrativos de despacho, que es una cosa que es muy nueva, muy novedosa, muy importante, porque está midiendo realmente la posibilidad de entender lo que el trabajo policial hace en territorio, que es algo que no teníamos de conocimiento en México. Todas las imputaciones que ustedes puedan ver en estudios, investigaciones, son investigaciones probabilísticas con estimadores de probabilidad, pero no hay una explicación causal. Y esto no solo es una explicación causal, sino que puede traducirse en política pública en concreto. Bueno, y en virtud de que se me acabó el tiempo, pues yo quiero nada más agradecer a las autoridades de la Comisaría General de Policía Ciudadana de Nezahualcóyotl y la disponibilidad para presentar el trabajo, y esperamos estar en contacto para continuar haciendo algunas actividades de este tipo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Arturo por compartir los hallazgos y aportaciones de este estudio. Para hacer entrega del reconocimiento, invitamos al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.